Venciendo la adversidad. Trayectorias educativas de estudiantes pobres en las zonas rurales del Perú. El sistema educativo peruano ha observado notables mejoras durante las últimas décadas. Una de ellas es el incremento de la cobertura, otra, las mejoras en los aprendizajes. A pesar de estas mejoras, la mayoría de los estudiantes no logró el rendimiento esperado de acuerdo con el grado que cursan, y esto debido a la inequidad y a las características socioeconómicas como la pobreza. Dentro de los autores representativos está Cueto, Miranda y Vázquez. En su análisis sugieren que género, etnicidad, discapacidad y pobreza se asocian con los logros en la educación básica. Bien, siguiendo con la exposición, vemos también de que un factor adicional vinculado a la inequidad educativa va a ser la residencia. Por ejemplo, en nuestro país vemos de que los estudiantes de las zonas rurales han obtenido menores resultados educativos que de las zonas urbanas, a pesar de que estamos hablando de que el servicio lo está brindando una institución pública. Vemos de que también esta explicación podría ser porque en la población rural o en las zonas rurales se ve muy marcado la pobreza, más que en la urbana. Entonces, también tenemos estadísticas, gracias al INEI del 2019, que en el Perú, si bien es cierto, ha disminuido la pobreza en los últimos años del 42.4% que era en el 2007 al 20.5% en el 2018. Pero se encontró que los porcentajes de las personas pobres en las zonas urbanas era el 14.4%, pero en las zonas rurales vemos de que es el 42.1%, y de que la población en pobreza extrema es de 0.8% en las zonas urbanas, y en las zonas rurales tenemos el 10%. Entonces vemos de que la pobreza en las zonas rurales va a ser más, que a pesar que vemos que la pobreza ha estado disminuyendo con el tiempo. Vemos en el siguiente cuadro, en el cuadro 2, vemos la diferencia de los logros entre los estudiantes que asisten a una escuela rural y a los que asisten a una escuela urbana pública. Obviamente que estamos hablando de que el servicio lo está brindando una institución pública, pero la diferencia entre lo rural y lo urbano, y vemos de que tiene una gran diferencia en las tablas. En Perú incluso estamos solamente después de Guatemala, pero en ambos casos, por ejemplo, vemos como tercer grado y sexto grado entre lectura y matemáticas estamos con una gran diferencia. Ahora, podemos apreciar también en la siguiente figura en los porcentajes de estudiantes que obtuvieron un resultado satisfactorio en segundo de primaria. Vemos que en el urbano es más alto que en el rural. Entonces, en el gráfico 4 vemos también de que el porcentaje de estudiantes que obtuvieron los resultados satisfactorios en matemática en segundo de primaria, también vemos de que el urbano va a ser mucho más alto que el rural. Bueno, una limitación va a ser una limitación de la mayor parte de los estudios que se ha hecho de diseño transversal. Va a ser, pues, obviamente, como sabemos, que el diseño transversal, o sea, una investigación, solamente se va a estudiar en un momento determinado y a distintos grupos de sujetos de edades diferentes. Pero es mejor un diseño longitudinal. ¿Por qué? Porque esto va a consistir en observar al mismo grupo de sujetos, pero a lo largo de un periodo de tiempo. Y las ventajas van a ser, pues, permitir captar las diferencias intraindividuales, y no hay problemas de homogeneidad entre los grupos, pero su inconveniente va a ser un alto costo. Entonces,
vemos de que en esta línea longitudinal los niños del milenio han adoptado un diseño longitudinal que va a permitir la observación de la evolución educativa de los estudiantes de diferentes contextos desde su nacimiento hasta los 15 años. Entonces analizaremos la trayectoria educativa de los niños y de las niñas que nacieron en zonas rurales y en familias de bajos recursos económicos. Vemos también de que algunos de estos niños y estas niñas van a alcanzar mayores avances en comparación a los de las zonas urbanas, debido a que se ha tomado en cuenta la resiliencia académica. ¿Qué quiere decir esto? Los resilientes académicos quiere decir que a pesar de todas las circunstancias, estos eventos que tienen, de que se sitúan en problemas de la pobreza y también que se encuentran en zonas rurales, a pesar de esto, ellos van a tener la oportunidad de salir adelante. Y se ve en unos estudios de que, por ejemplo, Bowman y Oberman en el 2004 han analizado esa resiliencia académica en matemática, y se ve que los estudiantes de ingresos bajos y de minorías étnicas en Estados Unidos han encontrado que los estudiantes de bajos ingresos cuentan con un mayor autoestima y son más autoeficientes, pero en matemática. Entonces, según Lutar, en 2015, las características relevantes de este campo pueden ser clasificadas en 3 grupos. Uno puede ser las características del individuo, principalmente su personalidad, como su autonomía y su autoestima, características familiares de la escuela y características de la comunidad, como por ejemplo las redes de apoyos externos. Bueno, sobre esta base de esta revisión, el presente estudio busca responder la siguiente pregunta: ¿qué variables se vinculan con el hecho de que los niños y niñas que nacen en contextos de pobreza relativa en zonas rurales logren altos rendimientos educativos en las pruebas de conocimiento de matemática y de razonamiento verbal a los 15 años de edad? Como vemos de que la resiliencia académica se puede tomar en muchos casos, porque vemos de que gracias a los programas sociales que el Estado puede brindar, se les puede dar las becas a las personas de bajos recursos económicos, pero que tengan esa resiliencia académica para poder sobresalir en ya sea en razonamiento verbal o razonamiento matemático, y eso se puede dar en la realidad, como podemos ver. Incluso casi la mayoría de los que estudian incluso en la universidad también son de provincia y son de zonas rurales, y a pesar de ello, a pesar de tal vez de la situación económica que puedan pasar, como vemos, se puede ver, ¿no?, los 3 clasificadores de grupo, las 3 características relevantes según Lutar, como hemos podido ver, que son las características familiares, características de la comunidad y, más que todo, la característica del individuo, que es principalmente pues un factor importante, porque va a permitir que su desarrollo se dé de acuerdo a la personalidad, a la autoestima y a la autonomía que puedan tener esta persona de querer sobresalir. La metodología del trabajo de investigación. Este estudio tiene un estudio interdisciplinario que se va a aplicar o que se va a tomar diversos aspectos vinculados a la pobreza infantil, que se aplica en Etiopía, India, Vietnam y Perú. Para efectos de esta investigación se va a tomar 2 cortes, corte mayor y corte menor. Corte mayor que los que nacieron en el año 1994, y la corte menor los que nacieron en el año 2001. Para el estudio se recolectó información de los niños y de las niñas y de sus familias, y las encuestas se realizaron en sus hogares a lo largo de 5 rondas o etapas.
en el año 2002, 2006, 2009, 2012 y 2016. Para el presente investigación se ha tomado los datos de la Corte Menor de los niños que nacieron en el año 2001 y los datos de las 5 rondas del año 2002, 2012, 2002 al 2016. Inicialmente se identificó en la muestra que a aquellos niños y niñas nacidos en una situación de potencial adversidad. ¿Qué quiere decir potencial adversidad? Bueno, INAHO, Encuesta Nacional de Hogares, lo va a definir como aquel que tiene bajos niveles de ingresos o renta y vive en la zona rural y que ella está latente a la vulnerabilidad en la tarea de alcanzar sus logros educativos. En el año 2018, INAHO dice que la pobreza es mayor en el área rural respecto al área urbana. Asimismo, el acceso a los servicios básicos como saneamiento y el nivel educativo es menor que en la zona urbana, para lo cual va a utilizar la variable proxy. Bueno, para hacer una identificación exacta, para que no haya sesgos, INAHO va a utilizar el índice de riqueza y el rendimiento académico. Para medir el índice de riqueza se va a tomar 4 medidas: la calidad de vivienda, acceso a los servicios y los bienes de consumo duradero. Para medir el rendimiento académico se va a utilizar 3 pruebas. La prueba del test de vocabulario en imágenes POA-BODY, TVIP, que las siglas están en inglés, la cual consta de 125 ítems. La segunda prueba fue de matemática, en la que se va a utilizar ítems liberadas, la cual se va a realizar a través de la prueba PISA. Y la última prueba es la comprensión lectora, la cual consta de 27 ítems. En todas estas pruebas se va a tomar solo las respuestas correctas para que los niños o niñas entren a este programa. Resultados: se trabajó con la base de niños del milenio, niñas, niños y jóvenes, proveniente de las 5 rondas de encuesta de hogares. 1. Muestra inicial. Se trabajó con los que estuvieron presentes en las 5 rondas de encuesta, un total de 1807 individuos. 2. Muestra de la primera ronda. Muestra los puntajes en 3 pruebas: vocabulario, lectura, matemática, para cada variable, usadas con el fin de definir vulnerabilidad. Se puede observar el índice de riqueza, como las zonas de residencia se asocian con los resultados. Esto nos hace indicar a favor de los estudiantes con mayor índice de riqueza y urbana. 3. Muestra por estudio. Previo a un análisis se escogió 2 grupos extremos de adversidad. 1. Más vulnerables. Sus observaciones se darán en el primer cuartil de riqueza y rural. 2. Menos vulnerables. Sus observaciones se darán en el cuarto cuartil de riqueza y urbano. 4. Características de los estudiantes. Dividimos en 2 grupos, más y menos vulnerables. Previo a un análisis del cuadro podemos decir: el mayor retraso en el crecimiento se da en los grupos más vulnerables. Las migraciones de la zona rural al urbano también se dan en los grupos más vulnerables. Las expectativas de educación son mayores en las zonas menos vulnerables. Macrorregión. Dividimos en 5 zonas, de menor calidad a mayor calidad. Se podría decir que ningún estudiante perteneciente al grupo más vulnerable vive en Lima, región 5, y ninguno del grupo menos vulnerable vive en Huánuco, región 1. 5. Características de la familia. Aquí se evidencia la desigualdad en la educación de los padres entre los niños de ambos grupos. Los grupos más vulnerables tienen los padres menos educados. Las expectativas educativas. El mayor porcentaje de padres consideran que les gustaría que el estudiante llegara a completar su educación superior. Son beneficiarios de los programas sociales las zonas más vulnerables. 6. Características educativas del niño. Como podemos observar en el cuadro, el 95.3% de estudiantes de la zona menos vulnerables ha asistido a inicial, mientras que en el caso de los niños más vulnerables solo ha ido el 69.8%. De los estudiantes de las zonas más vulnerables han asistido a un programa no escolarizado, que serían los PRONOIS. Desde la infancia se evidencian desventajas educativas para el grupo más vulnerable. La gestión de las instituciones educativas públicas es el 100% en las zonas más vulnerables. La extraerás por indicador de vulnerabilidad. Se produce cuando un estudiante tiene más edad que la normativa. En el gráfico podemos evidenciar que los niños más vulnerables presentan un mayor porcentaje de extraedad respecto a los menos vulnerables. Distribución de los resultados en las pruebas. Entre los resultados educativos por evaluar se utilizó las pruebas estandarizadas de vocabulario,
que se administró en la segunda, tercera, cuarta y quinta ronda en el año 2006, 2009, 2013 y 2016. Si bien los anteriores indicadores muestran notables diferencias entre ambos, en cada uno se identifica a individuos que difieren del resto. En este caso, nos interesa en particular las personas que, pese a que viven en un contexto de mayor vulnerabilidad, lograron altos rendimientos. Para identificar a estos estudiantes, se considera los resultados educativos de la quinta ronda. Resultados educativos por migración del área rural a urbana. Dada la importancia de la variable de migración en el modelo, se realizó un análisis gráfico de su comportamiento a lo largo del tiempo. Así, en el gráfico se observa que trasladarse de un área rural a una área urbana a una edad más temprana está asociada con mejor rendimiento educativo. En efecto, se observa principalmente si el estudiante migró antes de la segunda ronda, es decir, hasta los 5 años de edad, o la tercera ronda, que es decir, hasta los 8 años de edad. De acuerdo con el estudio, se buscó entender por qué algunos estudiantes que pertenecen a zonas rurales logran obtener buenos resultados educativos a partir de los 15 años, para lo cual se da un pequeño debate entre 3 explicaciones. Una sería que al migrar los estudiantes mejoran sus niveles de riqueza y esto tiene un efecto en su rendimiento educativo. La otra explicación es que los estudiantes que logran mejores resultados, así como sus familias, tienen mayor interés en la educación. Y la última explicación sería posible que al migrar de una zona rural a una zona urbana, los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a mejores servicios en general, por ejemplo, ya sea en salud y mejores oportunidades educativas, en particular, porque se matricularían en escuelas públicas de mayor calidad. Para finalizar, cabe destacar que la nueva política de educación rural busca atender el problema de que mujeres y hombres de las zonas rurales no desarrollan sus competencias, para lo cual esta política presenta 4 objetivos prioritarios. Uno sería asegurar que los estudiantes de ámbitos rurales puedan acceder a servicios educativos de calidad. 2. Mejorar la práctica pedagógica, especialización y calidad del desempeño docente. 3 sería garantizar el curso oportuno de la trayectoria educativa de la población en los ámbitos rurales. Y por último sería mejorar las condiciones de bienestar de los estudiantes y docentes de los ámbitos rurales. A todo esto, dada la inequidad educativa asociada a otros factores y las diferencias entre estudiantes urbanos y rurales, la nueva política ofrece una posibilidad de nivelar el terreno educativo.